Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en materia policial, en materia judicial? Un ciudadano común y corriente que cae en manos de un policía, en manos, entre comillas, de la justicia, ¿tiene respeto a sus derechos humanos? ¿Tiene posibilidades de ser apreciado? De este tema vamos a conversar y otros con Marino Alvarado. Él es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de la Educación y la Acción en materia de derechos humanos, fundado como una ONG en octubre del año 1988, o sea, antes del Caracazo. Gracias, Marino, muy amable por acompañarnos con nosotros. Empecemos con materia de derechos humanos. Siempre hemos visto una discusión en la opinión pública acerca de quién viola los derechos humanos, porque, por ejemplo, cuando se defienden los derechos humanos, los presos, alguien dice, bueno, y el derecho humano de la víctima. El autor de la violación de los derechos humanos, ¿es el particular? ¿Es el Estado? ¿Son ambos? Para ver, en la doctrina general de derechos humanos, el violador de derechos humanos es el Estado, que puede ser un funcionario o funcionaria, puede ser una institución como tal, y eso genera una responsabilidad nacional e internacional en materia de derechos humanos. Es decir, porque es el Estado. Cualquier funcionario policial puede comprometer la responsabilidad internacional de Venezuela frente a una situación de violación de los derechos humanos. ¿Por qué la viola el Estado y no el particular? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene el control de los recursos del Estado, además, y tiene el control de la direccionalidad política del Estado. Entonces tiene obligación de garantizar derechos y tiene obligación de respetar derechos, y si por omisión o por acción comete una violación de derechos humanos, entonces genera esa responsabilidad. El particular generalmente comete delitos. Sin embargo, hay que decir que desde la Defensoría del Pueblo se ha venido promoviendo algo que se llama la doctrina crítica de los derechos humanos, orientada a establecer responsabilidad de particulares, sobre todo de empresas, siendo además muy inconsecuente la Defensoría, porque aquí hay empresas transnacionales que, por ejemplo, en materia ambiental, permanentemente generan daños ambientales, empresas chinas, empresas rusas, para nombrar dos, por ejemplo, y la Defensoría tiene absoluto silencio, ni siquiera es consecuente con esa doctrina, que le llaman la doctrina crítica de derechos humanos, que busca extender la responsabilidad de violación de los derechos humanos a particulares, particularmente empresas. ¿Busca extenderla o busca diluir la responsabilidad del Estado? Disimularla, no es el Estado el violador, es el particular. No, busca disolver esa responsabilidad, ¿no? Y como yo se lo he dicho a algunos de sus actores, le hacen un gran favor al neoliberalismo, porque la teoría neoliberal en materia de derechos humanos busca quitarle responsabilidad al Estado en muchas cosas, fundamentalmente la responsabilidad de garantizar derechos, y al final desde un discurso de izquierda realmente se desarrolla una teoría de derecho en materia de derechos humanos. En ese marco, en Venezuela, ¿la actuación policial está respetando los derechos humanos? No, para ver, de hace muchas décadas, desde antes de que llegara al poder el expresidente Chávez, en plena época incluso de la democracia, cuando estaba Rómulo Betancourt y habíamos salido de la dictadura de Pérez Jiménez, teníamos una grave situación de violación de los derechos humanos cometidas por los cuerpos policiales. De hecho, una de las cosas que más se le cuestionó a la dictadura de Pérez Jiménez fue el comportamiento de sus policías. En esta época de democracia, de los 40 años de la llamada Cuarta República, como le dice el chavismo, también hubo grave violación a los derechos humanos, y en el periodo del chavismo hemos tenido una grave situación de derechos humanos perpetradas por distintos funcionarios policiales. Eso no se ha superado. ¿Cómo se violan los derechos humanos en materia policial, por ejemplo? Mira, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura. Yo invito a cualquiera que vea la nota de prensa del Ministerio Público, y uno ve cómo cada vez aparecen más funcionarios que están siendo juzgados porque están comprometidos en desapariciones forzadas, en tortura, en detenciones arbitrarias, pero no solamente funcionarios policiales, también funcionarios militares, la Guardia Nacional, el Ejército, que ha participado incluso en masacres, no, en torturas colectivas, como ocurrió en la frontera
colombo-venezolana hace 4 o 5 años. Entonces tenemos una situación muy preocupante porque no hay un respeto de parte de los cuerpos policiales hacia el ciudadano, sin dejar de reconocer que en el 2006 empezó el proceso de reforma policial, se empezó a crear la Policía Nacional con la idea de crear un nuevo modelo policial, se avanzó, hay que reconocer que hubo algunos avances, pero de hace 1 año y medio para acá uno nota que esos avances empiezan a retroceder, sobre todo cuando llegó el ministro Rodríguez Torres a el Ministerio del Interior y Justicia. ¿Cómo es ese retroceso? ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos puntuales puede señalar Marino Alvarado? En primer lugar, se empezó a militarizar la propia Policía Nacional, cuando la propia ley de Policía Nacional establece que los jefes de los policías deben ser civiles. Se militarizó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se puso a un ex militar a dirigir la universidad, que es Roland Blanco La Cruz, y además se militarizaron las labores de seguridad ciudadana, dándole prioridad a la Guardia Nacional, desplazando incluso a la Policía Nacional Bolivariana, porque es malo que contrariando la Constitución y contrariando la propia ley de Policía Nacional. Ajá, porque es malo que esté en manos de militares. Mira, en primer lugar porque los militares no están preparados para labores de seguridad. Los militares son formados en sus instituciones pensando siempre que tienen que derrotar un enemigo. Ese enemigo es un ejército exterior. Desafortunadamente, nosotros tenemos también una situación en la cual el gobierno ha ido asumiendo la doctrina de seguridad nacional. Y entonces estos funcionarios militares que se les ha formado para derrotar un enemigo, se les está formando también para derrotar un enemigo interno. Entonces no tienen la preparación para hacer labores de seguridad en términos de lo que debe ser la seguridad ciudadana, ayudar al ciudadano, sino que son funcionarios para combatir a un enemigo. Y cuando a esto se le agrega que en la doctrina de seguridad nacional se considera que hay un enemigo interno que derrotar, tenemos una alta potencialidad de riesgo a violaciones a los derechos humanos, como ocurrió cuando empezó el Plan Patria Segura, y afortunadamente se tomaron algunas medidas que permitieron disminuir algunos actos arbitrarios de muchos funcionarios de la Guardia Nacional en el país. Antes de comenzar esta conversación me decía Marino Alvarado acerca de un caso de unas torturas, unos muchachos creo que fallecieron en los calabozos del CICPC y hubo una sentencia reciente, ¿no? Sí, de verdad que ayer me sentí muy satisfecho cuando conocí que fue el Tribunal 20 de juicio, sentenció a 17 años de prisión a 5 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, responsables del asesinato por tortura de 3 personas en la división de capturas en el Rosal, en Caracas, donde las personas fueron asesinadas después que le cayeron a batazos, electricidad, las asfixiaron con bolsas, que a las bolsas le echan gases tóxicos y después se las ponen a las personas. Estas 3 personas murieron. Afortunadamente llegó un testigo a Provea. Nosotros recibimos ese testimonio además tuvo mucha difusión porque el periodista Eligio Rojas de Última Noticia, a quien yo le doy un reconocimiento, hizo una labor muy buena. Se le tomó esa declaración que obligó al presidente Chávez incluso a pronunciarse frente a esa declaración del testigo, y también el reconocer la voluntad que tuvo el Ministerio Público de investigar el caso. Ahí fue sancionado un patólogo, un médico patólogo, que determinó, en primer lugar, que las 3 personas habían muerto por consumo excesivo de drogas, con lo cual se pretendió tapar que habían muerto como consecuencia de tortura. Pero la Fiscalía ordenó la exhumación de los cadáveres y ayer, afortunadamente, se dio esta sentencia que creo que es de un gran valor y hay que reconocer la importancia de la denuncia. O sea, si no se hubiese denunciado, posiblemente esas 3 muertes por tortura hubiesen quedado en total impunidad. Marino Alvarado nos relata una historia del pasado de unas personas en un lugar. Y yo escucho la historia y le cambio la época, le cambio el lugar, le cambio a las personas y pienso en los estudiantes detenidos a propósito de las protestas del 12 de febrero, que relatan historias similares y sin embargo no ha habido actuación por parte del Estado. Y es más, la Fiscal General de la República hasta descalificó a uno de los muchachos que dijo haber sido víctima de violación. Yo no creo que nadie que no sea víctima de violación va a salir en su sano juicio así, me violaron.
Sí, bueno, yo creo que los sucesos de febrero-mayo demostraron lo que las organizaciones de derechos humanos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es que en Venezuela muchos organismos policiales y militares practican la tortura. Lo demuestra la sentencia de ayer, donde hubo práctica de tortura por parte del Cuerpo de Investigaciones. Lo demuestra una denuncia que sacaron en Aporrea recientemente, el movimiento de pobladores denunciando el Cuerpo de Investigaciones, y lo demuestran la cantidad de testimonios que hemos recogido. Muchos de esos testimonios lo tiene la fiscal general, de estudiantes que fueron maltratados y torturados, sobre todo por la Guardia Nacional Bolivariana, que practicó la tortura en distintas partes del país. Muchas de estas denuncias las tiene la fiscal general de la República, porque se las entregó el Foro Penal, que hizo una recopilación, se la entregó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica André Bello, que también tiene una recopilación de denuncias de maltrato y tortura. Y sabemos que se han adelantado algunas investigaciones, pero queda mucho por hacer, porque estamos hablando de más de 100 casos de maltrato y tortura en el país entre febrero y mayo del 2014. En la práctica, ¿hay diferencia entre el Estado y el gobierno? Sobre todo cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay que reconocer o hay que atacar la violación de los derechos humanos. ¿Se puede diferenciar Estado del gobierno o se convierte en uno solo, en un mundo de complicidad? En la sociedad venezolana hay una distorsión en este momento, porque yo le agrego otro. Si se puede diferenciar gobierno de partido. O sea, aquí tenemos una triada que es Estado, gobierno, partido en una sola, que es una distorsión del Estado de Derecho en Venezuela, donde prácticamente hay funcionarios del Estado, no del gobierno, que actúan como militantes de gobierno y actúan como militantes de partido político. Hay funcionarios de gobierno que uno lo ve en sus Twitter, por ejemplo, tuitean más la situación del partido que lo que ellos hacen como funcionarios públicos, es decir, no informan sobre su gestión de gobierno, sino que informan sobre su gestión de partido. Si no, vean los Twitter, por ejemplo, del alcalde Jorge Rodríguez en Caracas, es decir, prácticamente, además que utiliza recursos del Estado para sacar un periódico que sale todos los días, donde se le hace permanentemente propaganda al partido de gobierno, ni siquiera al polo patriótico, sino al partido del gobierno, con recursos del Estado. Entonces hay una enorme distorsión, y en materia de derechos humanos, esto genera también una responsabilidad del Estado y, por supuesto, de funcionarios del gobierno. Y esta realidad, esta tríada que menciona Marino Alvarado, no conduce a la impunidad, sobre todo cuando hay violación de los derechos humanos, porque si la viola un funcionario y además del militante del partido, y yo controlo el tribunal y controlo la fiscalía a la hora de la chiquita, dependiendo de quién sea la víctima o el victimario, aquí hay violación o aquí no la hay. Mira, nosotros siempre hemos dicho, las organizaciones de derechos humanos, que la situación de Venezuela se parece mucho a la que tuvo Perú cuando Fujimori, que controlaba todos los organismos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, pero en Perú había un defensor del pueblo, que jugó un papel muy importante en la denuncia contra la violación de los derechos humanos que se cometieron en el régimen de Fujimori, un defensor que además trabajó coordinadamente con las organizaciones de derechos humanos. En Venezuela, desafortunadamente, tenemos una defensoría del pueblo, una defensora del pueblo que es más una militante del partido de gobierno. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que cada día demuestra que defiende más los intereses del gobierno y le importan poco los derechos de la gente. O sea, es capaz de dictar sentencias donde evidentemente se le están violando los derechos a las personas de distinto tipo, derechos laborales, seguridad social, derechos civiles y políticos, y sentencia en defensa del gobierno. Entonces tenemos un Estado que desafortunadamente no ejerce un control sobre el Poder Ejecutivo, y eso le genera mayor indefensión a los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen a dónde acudir. Bueno, tenemos una Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que con mucha razón, mucha gente dice, es más una defensora del puesto que una defensora de los derechos de la gente. ¿Eso no es violación de derechos humanos? ¿Eso no es política sistemática de violación de derechos humanos? Bueno, eso más que violación de derechos humanos, lo que hace es generar condiciones favorables para la violación de los derechos humanos. Porque fíjate, prácticamente en cualquier país ocurren violaciones de los derechos humanos. Lo importante es que no haya impunidad. Ahora, cuando tienes unas instituciones que no son capaces de asumir una actitud
crítica y de defensa de los derechos de los ciudadanos, se generan todas las condiciones favorables para que se violen los derechos humanos. Por eso que tenemos prácticas sistemáticas. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es un organismo que permanentemente tortura. Todos los días en todo el país. Eso no es lesa humanidad. Aparecen denuncias. Y sin embargo uno ve que hay una inacción de parte de la Defensoría del Pueblo. De parte de la Fiscalía. De parte de los tribunales. Del Ejecutivo, de parte del Tribunal. Eso entonces es sistemático, es por parte de todo el Estado. Claro. Eso no es lesa humanidad, eso no es delito. No, bueno, no pudiéramos hablar de lesa humanidad porque no estaríamos ante una situación de política de Estado sistemática, con ello de todas las policías del país torturan de manera sistemática como una política de Estado. Yo sí creo que en el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, lo decía en un artículo de opinión que escribí hace poco, se hizo un esfuerzo, por ejemplo, para reformar la Policía Metropolitana, que también era un cuerpo que abusaba muchísimo de la gente. Se dejó intacto el Cuerpo de Investigaciones Científicas. Se ha planteado en los últimos 4 años 3 procesos de reorganización del CIP, y eso está ahí. El ministro acaba de decir que se está avanzando, pero cada vez hay más denuncias. Por ejemplo, cuando llegó el ministro Rodríguez Torres del Ministerio del Interior y Justicia, aumentaron las ejecuciones policiales practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Pareciera que esos controles que se empezaron a poner sobre la Policía Nacional Bolivariana, sobre el Cuerpo de Investigaciones, se han ido desmontando y, por supuesto, los policías se sienten con mayor posibilidad de actuar. Ahora, Marino, me quedan pocos minutos. ¿La tortura no es un delito de lesa humanidad? La tortura es un delito de lesa humanidad. Está incluso tipificado en nuestra Constitución como de los delitos graves, que además quienes los cometen no tienen beneficio. Pero no estaríamos, ante una situación en la cual uno pudiera decir, hay de parte del Estado venezolano una orientación que a todos los cuerpos policiales se le ha dado para que practiquen la tortura. Pero cuando hay consentimiento, disculpe Marino, pero cuando hay consentimiento, cuando hay omisión por parte de la actuación, cuando hay denuncia, y yo quiero traer el ejemplo porque es el más reciente, de los muchachos, dicen me torturaron, y la fiscal dice aquí no le torturaron a nadie. O sea, la fiscal se convierte en parte, en lugar de hacer una investigación para ver si hay veracidad o no en lo dicho. Cuando hay personas que son aisladas en sus sitios de reclusión, o sea, hay diferentes modalidades de tortura. Entonces, claro, yo a la hora busco ocultarlo porque el Estado no va a ser bruto, descarado de decir, mira, esto es una política, pero se sabe que está torturando. Entonces, no hay una política de Estado hacia la tortura que constituye lesa humanidad. No, yo no me atrevo a decir que hay una política de Estado, porque te hago un contraste. Por ejemplo, los esfuerzos que se hacen con la Policía Nacional Bolivariana, en la idea de crear el nuevo modelo policial, ahí se le ha dado mucha capacitación y mucha formación en derechos humanos a los funcionarios policiales, que ciertamente no es que todos los funcionarios policiales respetan los derechos humanos, porque uno lo ve y hay muchos casos en los cuales la Policía Nacional Bolivariana está involucrada en ejecuciones y en tortura también, pero se ha hecho un gran esfuerzo desde el Estado para inculcar los derechos humanos en la Policía Nacional Bolivariana. Contrario a lo que ocurre en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, donde hay una tolerancia, donde se sabe la situación, donde se permite esa situación y evidentemente que son 2 comportamientos. Pero además, en otros cuerpos policiales, por ejemplo, nosotros no tenemos denuncias frecuentes de tortura en el SEBIN, por ejemplo. Mira, me quedan menos de 2 minutos y tengo varias preguntas. Por favor, dame respuestas bien corticas para... La tortura no se incurre en tortura por omisión, por no actuar. No, se ocurre tortura por acción y malos tratos por omisión cuando las personas, por ejemplo, están en muy malas condiciones. ¿Cómo se entiende un Estado que desconoce la jurisdicción internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, como el venezolano? Que yo no le hago caso a las sentencias de la Corte Interamericana porque te estás metiendo en mi jurisdicción cuando incluso la Constitución lo contempla. Bueno, un Estado que no tiene voluntad política para resolver los déficits en derechos humanos y garantizar el fortalecimiento de la democracia en el país. ¿Cómo se entiende que a unas personas incursan en unos hechos le den una calificación jurídica y a otras? Por ejemplo, recientemente soltaron a 112 estudiantes que estaban protestando en su derecho a la protesta en unas carpas. Decidieron llevarse 120. 112 libertad plena, aquí no hay delito, y otros 8 siguen detenidos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, son las perversiones que tiene la Administración de Justicia del país, y en este caso son las perversiones de una política de criminalización de la protesta que desde PRODE hemos venido denunciando desde hace muchos años,
Debieron haber salido en libertad plena absolutamente todos los que fueron detenidos en las cárceles. Y la simulación de hechos punibles por parte del Estado, cuando se dice esto es un delito, aunque no exista delito, tú no tienes derecho a presentar evidencias en juicio, tú no tienes derecho a ser juzgado en libertad cuando eso ocurre. Y en segundo, porque se me acabó el tiempo. La instrumentalización política de la administración de la justicia, que la tenemos en Venezuela desde hace bastante tiempo y que cada vez se está usando más contra la disidencia, incluyendo la disidencia que viene del propio chavismo. Y en 10 segundos, se me acabó el tiempo, ante esa realidad, ¿qué se hace? Perseverar. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas del país tenemos que seguir luchando para fortalecer la democracia, para exigir nuestros derechos, no tener miedo en denunciar y no tener miedo ante los abusos del poder y la arbitrariedad del Estado. Muchísimas gracias, Marino Abadado. Lo que la gente pregunta, amigos.